existía un territorio donde la luz del sol caía con fuerza desde el amanecer hasta el anochecer, y donde las sombras eran escasas, como si la tierra misma se resistiera a ofrecer refugio. Las casas se levantaban una junto a otra, construcciones bajas de adobe y piedra que parecían haberse rendido ante el paisaje, aceptando su lugar en medio de la aridez sin protestar. En ese lugar vivía un hombre llamado Samuel. No era alto ni imponente. No tenía tierras más fértiles que las de sus vecinos, ni herramientas mejores. Sus manos eran ásperas como las de cualquier otro campesino, y su espalda conocía el mismo cansancio que conocían todos los que trabajaban bajo ese sol implacable. Pero había algo en él que lo distinguía, algo tan sutil que la mayoría no lo notaba a primera vista. Samuel vivía con su esposa, Miriam, y con su hija pequeña, Noa. La casa donde habitaban era modesta, con paredes de barro que conservaban el fresco en las horas más calurosas, y un pequeño patio donde Miriam colgaba la ropa cuando el viento no soplaba demasiado fuerte. Noa jugaba allí con muñecas hechas de trapo y madera, inventando historias que solo ella entendía. Cada mañana, Samuel se levantaba antes de que saliera el sol. Se lavaba el rostro con el agua que habían guardado del día anterior, tomaba un pan duro y salía a los campos. No había prisa en sus movimientos, tampoco pereza, solo una cadencia constante, como si entendiera que la vida era un trabajo largo y no una carrera. Lo que nadie sabía, o lo que pocos se detenían a observar, era que Samuel hablaba. No con la gente. Hablaba cuando estaba solo. Hablaba mientras removía la tierra, mientras arrancaba las malas hierbas, mientras plantaba semillas que tal vez germinaran o tal vez no. No eran oraciones largas ni elaboradas. A veces solo decía, «Aquí estoy otra vez». Otras veces, «Gracias por dejarme ver este día». Miriam lo había escuchado algunas veces desde la ventana de la casa. Al principio le pareció extraño. Luego se acostumbró, y con el tiempo comenzó a encontrar algo reconfortante en ese murmullo constante de su esposo, como si esas palabras fueran un hilo invisible que mantenía unida su vida, aunque ella no supiera exactamente cómo. El pueblo donde vivían dependía de un único río. No era un río grande ni caudaloso, pero era suficiente. Corría desde las montañas lejanas, atravesaba el valle donde estaban los cultivos, y luego se perdía en algún lugar más allá del horizonte, donde nadie se había molestado en seguir su curso. La gente iba al río cada mañana con vasijas de barro y cubos de metal. Llenaban lo necesario, regresaban a casa, regaban sus plantas, daban de beber a sus animales y guardaban lo que sobraba para el día siguiente. Era una vida simple, repetitiva, pero funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Nadie recuerda exactamente cuándo comenzó. Tal vez fue un día en que alguien notó que el río llevaba menos caudal. Tal vez fue cuando las nubes, que solían detenerse sobre el valle al menos una vez cada 2 semanas, dejaron de hacerlo. O tal vez fue simplemente que el calor se volvió más intenso, más persistente, como si el sol hubiera decidido quedarse más tiempo cada día. Lo cierto es que el cambio fue gradual. No hubo una catástrofe repentina. No hubo un momento exacto en que todo se vino abajo. Fue más bien como un tejido que se deshilacha poco a poco. Primero un hilo, luego otro y luego otro más, hasta que alguien se da cuenta de que lo que tenía en las manos ya no es una tela, sino un montón de fragmentos sueltos. Las plantas comenzaron a morir antes de tiempo. Los frutos que antes crecían redondos y jugosos, ahora salían pequeños, arrugados, como si no hubieran tenido fuerzas para completar su ciclo.
Los animales empezaron a adelgazar. Las vacas daban menos leche. Las cabras dejaron de parir. Y el río, lentamente, comenzó a convertirse en algo distinto. Primero fue un hilo de agua donde antes había un brazo ancho. Luego fue barro espeso donde antes había agua clara. Y luego, simplemente, fue polvo. La gente empezó a preocuparse. Al principio eran conversaciones cautelosas, comentarios al pasar mientras llenaban sus cubos. «Parece que el río está más bajo», decía uno. «Sí, pero seguramente volverá a crecer cuando lleguen las lluvias», respondía otro. Pero las lluvias no llegaban, y el río no crecía. Y las conversaciones dejaron de ser cautelosas para volverse tensas, llenas de miradas nerviosas y silencios incómodos. Samuel también sentía la sequía. Sus cultivos se marchitaban igual que los de todos. Su tierra se agrietaba igual que la de sus vecinos. Y sin embargo, cada noche, cuando el sol finalmente se escondía y dejaba espacio para el aire fresco, Samuel salía de su casa, se sentaba en el umbral de la puerta y miraba el cielo. Miriam lo observaba desde adentro, mientras limpiaba los platos de la cena o mientras trenzaba el cabello de Noah antes de dormir. A veces quería preguntarle qué miraba. A veces quería preguntarle si él también tenía miedo. Pero no lo hacía, porque había algo en la quietud de Samuel que la tranquilizaba, aunque no entendiera por qué. Y entonces, una noche, Samuel no se sentó en el umbral. Caminó más lejos. Salió del pueblo, cruzó los campos secos y se dirigió hacia un lugar que conocía desde hacía años. Era una elevación pequeña, apenas una colina, donde crecía un árbol solitario. Nadie sabía cómo ese árbol seguía vivo. No había agua cerca. No había sombra de otros árboles que pudieran protegerlo del sol. Y sin embargo, ahí estaba, verde, firme, como si conociera algún secreto que la tierra no compartía con nadie más. Samuel se sentó bajo el árbol, apoyó la espalda contra el tronco y cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no dijo gracias. Dijo otra cosa. «No entiendo», susurró al aire. «No entiendo qué está pasando. No entiendo por qué todo se está secando. No entiendo qué se supone que debo hacer». No esperaba respuesta. No estaba pidiendo una señal del cielo. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Porque a veces, cuando las palabras se quedan adentro demasiado tiempo, se vuelven pesadas. Y entonces algo se movió. Samuel abrió los ojos. A lo lejos, entre las sombras del atardecer, vio una figura, grande, pesada. Avanzaba lentamente, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era un animal. Un búfalo enorme, de cuernos anchos y pelaje oscuro, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Samuel lo había visto antes, años atrás. Había cruzado la región una vez, tal vez dos, pero nunca tan cerca. El búfalo se detuvo. Giró la cabeza hacia donde estaba Samuel, y durante un instante que pareció más largo de lo que realmente fue, sus ojos se encontraron. No hubo miedo, no hubo sorpresa, solo una conexión extraña, inexplicable, como si el animal reconociera algo en Samuel que ni él mismo sabía que tenía. Luego, el búfalo siguió su camino. Sus pasos eran firmes, seguros, como si supiera exactamente a dónde iba. Y cuando desapareció entre las sombras, Samuel se quedó allí sentado, preguntándose si lo que acababa de ver había sido real o simplemente un producto del cansancio. Regresó a casa esa noche sin mencionar nada. Miriam lo esperaba despierta, con una vela encendida sobre la mesa. «¿Estás bien?», le preguntó. Samuel asintió. Solo necesitaba caminar un poco. Miriam no insistió. Y esa noche, ambos durmieron con la ventana abierta, dejando que el aire seco del desierto entrara en la habitación. Los días siguientes fueron peores.
El río dejó de ser un hilo de agua. Se convirtió en barro seco. Y luego simplemente desapareció. Donde antes había corriente, ahora solo había piedras y tierra agrietada. La gente iba al lecho del río con sus cubos vacíos y regresaba con las manos igual de vacías. Algunos comenzaron a cavar. Tal vez, si cavamos más profundo, encontremos agua, decían. Cavaron durante días. Cavaron hasta que las palas golpeaban roca sólida. No encontraron nada. Otros comenzaron a hablar de irse. No podemos quedarnos aquí. Nos vamos a morir de sed. Pero irse significaba abandonar todo. Las casas, los campos, las tumbas de los que habían muerto antes que ellos. Y nadie quería ser el primero en tomar esa decisión. Así que se quedaron. Y esperaron. Samuel seguía trabajando. Cada mañana salía a sus campos, aunque sabía que no había nada que hacer. Removía la tierra seca con las manos. Arrancaba las plantas muertas. Y de vez en cuando plantaba una semilla. No porque esperara que creciera, sino porque no sabía hacer otra cosa. Y cada vez que lo hacía, susurraba algo. Todo tiene un propósito, aunque yo no lo vea. No sabía si era verdad. No tenía pruebas de ello, pero era lo único que lo mantenía en pie. Una mañana, Noah salió corriendo de la casa, llorando. «Papá, no hay agua». Samuel dejó lo que estaba haciendo y entró. La tinaja que usaban para guardar agua estaba vacía. Ni una gota. Miriam estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, mirando el recipiente como si esperara que se llenara solo. «Voy al pozo», dijo Samuel. «No hay nada en el pozo», respondió Miriam. «Lo sé, pero voy a intentarlo». Caminó hacia el centro del pueblo. Había una fila larga de gente esperando junto al pozo comunitario, el último lugar donde todavía quedaba algo de agua. Samuel se unió a la fila. Nadie hablaba, solo esperaban. Cuando llegó su turno, bajó el cubo. El sonido del metal golpeando el fondo vacío resonó como un tambor hueco. Samuel tiró de la cuerda. El cubo subió vacío. La mujer que estaba detrás de él comenzó a llorar. Un hombre mayor se sentó en el suelo y cubrió su rostro con las manos. Samuel miró el pozo vacío. Luego miró a la gente alrededor. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido antes. No era miedo. No era desesperación. Era algo más profundo, algo más oscuro. Era la sensación de estar completamente solo. Regresó a casa sin decir nada. Miriam lo esperaba en la puerta. ¿Nada?, preguntó. Samuel negó con la cabeza. Miriam cerró los ojos. Luego los abrió y miró a su esposo. ¿Y ahora qué hacemos? Samuel no tenía respuesta, pero tenía algo más. «Vamos a seguir», dijo. «¿Seguir qué?» «Seguir viviendo, seguir esperando, seguir creyendo que esto tiene un sentido». Miriam lo miró como si no lo reconociera. ¿Un sentido? «Samuel, nos estamos muriendo. No hay agua, no hay comida. ¿Qué sentido puede tener esto?» Samuel tomó las manos de su esposa. Estaban ásperas, agrietadas por el trabajo y el clima. «No lo sé», admitió. «Pero creo que lo que parecía una desgracia puede tener un propósito que aún no entendemos». Miriam no respondió, pero tampoco soltó sus manos. Esa noche, Samuel volvió al árbol, y esta vez no fue solo. Miriam lo acompañó, también Noah, y poco a poco otros del pueblo comenzaron a llegar. No porque Samuel los hubiera invitado, sino porque necesitaban estar juntos, porque estar solos en sus casas vacías era peor que estar juntos bajo un árbol que no tenía razón de seguir vivo. Se sentaron en círculo. Nadie habló al principio. Solo miraban el horizonte, donde el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y entonces alguien rompió el silencio. «Samuel, tú siempre has tenido fe. ¿Todavía la tienes?»
Samuel miró al hombre que había hablado. Era un vecino suyo, alguien que nunca le había dirigido la palabra más allá de un saludo cortés. «Sí», respondió Samuel, «todavía la tengo». «¿Por qué?». Samuel tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. «Porque he aprendido que cuando el tiempo revela la verdad, las cosas que no entendíamos empiezan a tener sentido, y creo que todavía no ha llegado ese momento». Otro hombre intervino. «Pero, ¿y si nunca llega? ¿Y si simplemente nos morimos aquí, esperando algo que nunca va a pasar?». Samuel asintió. «Es posible, pero si voy a morir, prefiero morir esperando que morir rendido». Nadie supo qué responder a eso. Pero algo en esas palabras les dio un pequeño alivio. No una solución, ni siquiera una esperanza clara, solo un pequeño alivio. Y esa noche, cuando todos regresaron a sus casas, algo había cambiado, no en el mundo, sino en ellos. Al día siguiente, justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto, Noah escuchó algo. «Papá, hay un ruido». Samuel estaba dentro de la casa, intentando arreglar una pata rota de la mesa. Dejó lo que estaba haciendo y salió. «¿Qué ruido?». «No sé, viene de lejos». Samuel aguzó el oído. Al principio no escuchó nada. Luego sí, un sonido bajo, profundo, como un lamento. «¿Qué es eso?», preguntó Miriam. «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Caminó hacia donde parecía venir el sonido. Noah lo siguió. Luego Miriam. Y poco a poco, otros del pueblo también comenzaron a caminar en esa dirección, atraídos por la curiosidad o simplemente por la necesidad de hacer algo, lo que fuera, que rompiera la monotonía de la espera. El sonido los guió hacia las afueras del pueblo, más allá de los campos, secos, hacia un terreno que nadie visitaba porque no había nada allí. Solo tierra, piedras y silencio. Hasta ahora. Cuando llegaron, vieron algo que los dejó sin palabras. El búfalo. Estaba atrapado en una grieta profunda de la tierra, una fisura que parecía haberse abierto recientemente, tal vez por la sequía, tal vez por algún movimiento subterráneo que nadie había notado. El animal estaba de costado, incapaz de moverse, con una de sus patas traseras atrapada entre las rocas. Sus bramidos resonaban en el aire seco, llenando el vacío con un sonido que era mitad dolor, mitad llamado. «¡Dios mío!», susurró alguien. Samuel se acercó al borde de la grieta. Miró hacia abajo. El búfalo lo miró también. Y en ese momento, Samuel supo dos cosas. La primera, que este era el mismo animal que había visto semanas atrás, el que lo había mirado con esos ojos que parecían saber más de lo que deberían. La segunda, que tenían que sacarlo. «No podemos», dijo alguien detrás de él. «Es demasiado grande, demasiado pesado. No tenemos las herramientas, no tenemos las fuerzas». Samuel no respondió de inmediato. Siguió mirando al animal, y entonces dijo algo que nadie esperaba. «Vamos a intentarlo». «¿Estás loco?». «Tal vez, pero vamos a intentarlo». Y así comenzó algo que nadie habría imaginado. La gente del pueblo, débil por la falta de agua, cansada por el hambre, desesperada por la incertidumbre, comenzó a trabajar juntos. Trajeron cuerdas, trajeron palos, trajeron todo lo que pudieran usar como palanca o apoyo. Amarraron al búfalo con cuidado, tratando de no lastimarlo más. Cavaron alrededor de la grieta, intentando ensanchar el espacio. Empujaron, tiraron, se cansaron, descansaron y volvieron a intentarlo. Las horas pasaban. El sol seguía golpeando sin piedad. Algunos se desmayaban, otros vomitaban por el esfuerzo. Pero nadie se iba, porque en algún momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos habían entendido lo mismo, que esto no era solo por el búfalo, era por ellos, era por demostrar que todavía podían hacer algo, que todavía podían luchar, que todavía estaban vivos.
Y finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, el búfalo salió. Se puso de pie con dificultad, sacudió el polvo de su lomo y miró a Samuel una vez más. Y entonces hizo algo inesperado. Comenzó a caminar. ¿A dónde va?, preguntó alguien. Samuel no respondió, pero algo dentro de él, algo que no podía explicar con palabras, le decía que debían seguirlo. «Recojan lo que puedan», dijo en voz alta. «Nos vamos». La gente lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Irnos? ¿A dónde? No lo sé, admitió Samuel, pero vamos a seguir a ese animal. ¿Por qué? Samuel tardó en responder. Luego dijo algo que ni él mismo estaba seguro de creer del todo, pero que sentía como verdad. Porque nada ocurre por casualidad, y creo que esto es lo que estábamos esperando. Hubo un largo silencio, y entonces una mujer mayor habló. «Yo voy contigo, Samuel». Luego un hombre. «Yo también». Y luego otro, y otro. Y al caer la noche, todo el pueblo había regresado a sus casas, había empacado lo poco que tenían, y estaba listo para partir. Salieron al amanecer. El búfalo iba adelante, marcando el rumbo con su andar lento pero constante. La gente lo seguía en fila, cargando niños, animales, bolsas con las últimas semillas que les quedaban. Nadie hablaba mucho, solo caminaban. El primer día fue difícil, el segundo fue peor. El calor era insoportable, el agua se acababa rápidamente. Los niños lloraban, los ancianos apenas podían seguir el ritmo. Pero el búfalo no se detenía, y ellos tampoco. En la noche del segundo día, acamparon bajo un cielo lleno de estrellas. Samuel se sentó junto a Miriam, que sostenía a Noa dormida en su regazo. «¿Crees que llegaremos a algún lado?», preguntó Miriam. Samuel miró hacia donde estaba el búfalo, descansando a unos metros de distancia. «Sí», respondió. «Creo que sí». «¿Por qué?». «Porque la vida da respuestas después, no cuando las pedimos, sino cuando estamos listos para recibirlas». Miriam apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. «Espero que tengas razón». «Yo también». El tercer día amaneció igual que los anteriores. Calor, sed, cansancio. Y entonces algo cambió. El búfalo desapareció. La gente entró en pánico. «¡Se fue! ¡El animal se fue! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir aquí!». Samuel se quedó quieto, mirando el horizonte. No había señales del búfalo, ni huellas, ni sonidos, nada. Pero había algo más, una elevación, pequeña, apenas visible. «Vengan conmigo», dijo Samuel. «¿A dónde?». «Allá arriba». Algunos protestaron, otros simplemente lo siguieron, demasiado cansados para discutir. Subieron la colina. Los pasos eran pesados, las respiraciones entrecortadas, y cuando llegaron a la cima, vieron lo que habían estado buscando sin saberlo. Un valle, verde, lleno de árboles, con un río que corría abundante, brillando bajo el sol como un espejo de vida. Nadie habló. No había palabras. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron, otros simplemente miraban, incapaces de creer lo que veían. Y Samuel, de pie en la cima de esa colina, con su esposa y su hija a su lado, cerró los ojos y susurró: «Gracias». Esa noche acamparon junto al río. Por primera vez en semanas, bebieron hasta saciarse. Los niños jugaban en el agua. Los animales bebían con avidez. Y la gente simplemente descansaba. Un hombre se acercó a Samuel mientras éste miraba el fuego. «Tenías razón», le dijo. «Todo tenía un propósito». Samuel asintió. «No siempre lo entendemos cuando está pasando, pero cuando llega el momento, lo vemos claro». El hombre se quedó en silencio un momento. Luego preguntó: «¿Cómo supiste que debíamos seguir al búfalo?». Samuel pensó en la respuesta durante un largo rato. «No lo supe», admitió finalmente.
Solo confié. Y a veces eso es suficiente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el pueblo comenzó a construir una nueva vida en ese valle. Plantaron semillas, levantaron casas, y cada noche se reunían junto al río para compartir el día. Y Samuel, que nunca había dejado de agradecer, seguía haciéndolo. Pero ahora no estaba solo, porque la gente había aprendido algo durante ese viaje. Habían aprendido que las dificultades no siempre son el final, a veces son el camino. Habían aprendido que lo que parecía una desgracia puede llevar a algo mejor. Habían aprendido que nada ocurre por casualidad. Y habían aprendido, sobre todo, que cuando el tiempo revela la verdad, todo cobra sentido. Años después, cuando Noa ya era una mujer adulta, le preguntó a su padre qué había aprendido de todo aquello. Samuel, ya viejo, con el cabello blanco y las manos temblorosas, le dijo algo que ella nunca olvidó. Aprendí que las respuestas no siempre llegan cuando las pedimos, pero siempre llegan. Y que lo más difícil no es creer, sino seguir caminando cuando todavía no ves el camino. Noa miró a su padre, y en ese momento entendió que había heredado algo más que su nombre. Había heredado su fe. Y esa noche, cuando su padre ya dormía, Noa salió de la casa. Se sentó en el umbral, miró el cielo lleno de estrellas y susurró: «Gracias por hoy». Y en algún lugar, en el silencio de la noche, algo respondió. No con palabras, sino con paz. Y eso fue suficiente. Si estas palabras llegaron a ti, tal vez no fue casualidad. Apóyanos con un like y suscríbete.